Bueno. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Guay. Vale, pues venga, vamos a empezar. Gracias por veniros a este ratito que vamos a estar hablando de entornos 3D y cómo contar historias con el entorno y demás. Primero de todo ya os digo, me gustaría que... O sea, no quiero pegaros una chapa de una hora. O sea, quiero que os voy a preguntar cosas. Entiendo que todos sois gamers, todos habéis jugado. Vamos a hablar de ejemplos de otros juegos, de cosas que hemos visto. Y espero que, bueno, pues que sea bastante dinámica y que participar interrumpiendo cuando queráis. Creo que está intentando entrar gente. No sé si... No sé. Veo sombras. Parece un ataque zombie, ¿sabes? Intentando entrar. No les abras, tío. A ver qué es. Sí, ¿no? ¿Queréis salir o entrar? Venga, va. Primero de todo, pues me presento. Yo soy Dani, soy director de arte en Alquimia, que es un estudio de Alquimia Interactive, es un estudio de THQ Nordic en Barcelona. No es ningún secreto, estamos desarrollando Gothic, es un RPG de mundo abierto, muy tocho. Pasé 10 años en publicidad como director de arte, después decidí cambiar mi trayectoria y hacer lo que de verdad me gustaba. Y un día, mientras estaba haciendo un juego comercial, un advert gaming que le llaman, sobre unos botes de desodorante que tenían que servir para atraer mujeres, ante el director comercial diciéndome cosas como haz más sexy ese bote de desodorante, decidí cambiar de trayectoria y decir, ¿qué coño hago aquí, no? Entonces me fui a la carrera de hacer videojuegos. Entonces llevo ya 14 años haciendo videojuegos, he hecho juegos de PC, juegos de móvil, juegos de consola, he trabajado para un montón de plataformas diferentes. Soy profesor de arte en la Universidad de Barcelona, en la Pompeu Fabra, y bueno, soy un doctorado, haciendo una tesis sobre arte, videojuegos y realidad virtual, que son temas que me molan, ¿no? Pero hoy venimos a hablar, bueno, y aparte de todo esto, pues bueno, he currado para THQ Nordic, Riot, Kera, The Call of Monsters, Digital Legends, y la mejor de todas, que es Alquimia, que somos, el nuevo estudio de THQ Nordic en Barcelona. Aparte de eso, pues doy conferencias, he estado en el GDC, en Unite, y bueno, muchos sitios, hablan sobre todo sobre arte y videojuegos, que es mi pasión. Y hoy hablaremos mucho de pasión, de conceptos que ya veréis que soy muy pesado. Repetiré muchas veces un concepto en concreto que no hago spoiler y ya llegará. La mejor manera de conocer a un artista es enseñar sus obras o cosas que haya hecho, que haya contribuido a hacer. Así que vamos a pasar súper rápido, porque esto importa un bledo, pero lo suelo poner para que al menos sepáis un poco más de quién tenéis enfrente. Pues algunos trabajos, cosas de Gothic, algunos entornos, personajes, trabajos para Riot, entornos 3D, bla bla bla, realista, cartoon, juegos de móvil, personajes low poly, high poly, bueno, diferentes historias, ¿no? Lo primero de todo que me gustaría, antes de empezar a hablar de entornos 3D y de qué consideráis vosotros que es que es el environmental storytelling, me gustaría contaros primero, de quedar claro qué hace un director de arte en un videojuego, ¿no? Yo creo que tenemos 3 tareas básicas, y es que ayudamos a crear una visión y a definir visualmente una estética de una idea, ese sería nuestro principal objetivo. Nuestro segundo objetivo sería, una vez que esa idea está definida, empujamos los límites de esa idea para intentar crear algo memorable a los ojos del jugador. Y quedaos con la idea de memorable, porque creo que es muy interesante y la voy a repetir como... Voy a ser muy pesado, lo voy a repetir como una tortilla de ajos, ¿vale? Voy a repetirlo muchas veces. Memorable, crear recuerdos, ya lo iréis viendo. Y por último, creo que nuestro objetivo final, y aunque es una definición un poco romántica, creo que deberíamos utilizar el arte para aumentar el impacto emocional, para emocionar, para crear recuerdos. Pero esto no es algo nuevo, es muy romántico. Os digo, el pintor simbolista Muja, por ejemplo, decía que la expresión de la belleza se consigue por la emoción. La persona que puede comunicar sus emociones al alma de otro es el artista. Y yo creo que es una frase muy romántica, pero que define un poco a donde yo creo que deberíamos llegar, a qué deberíamos aspirar los directores de arte, los artistas en videojuegos. Porque la estética está claro que ayuda a crear un impacto emocional, y es que yo creo que el artista debe crear momentos memorables, debe crear recuerdos, ¿vale? Y antes de empezar a hablar, quiero poneros algunos recuerdos que a mí me impactaron mucho, a ver si estáis conmigo, a ver si también os impactaron estos. ¿Qué me decís de este momento? ¿Sabéis de qué juego es?
¿Quién me puede decir qué pasa aquí? ¿Os recordáis este momento? Vienes de una zona muy oscura, gris, la niña se escapa, todo el juego es depresivo, que flipas, al menos al principio, y de repente se abre el sol, se saturan los colores, me parece una jirafa. O sea, ¿alguna vez os habéis planteado cómo una jirafa puede tocaros la patata? Pues pasa en este juego, ¿no? Bueno, es un momento emocional, es un impacto emocional, está de puta madre. ¿Alguien es capaz de decirme esto? A veces cuando en las charlas la gente es muy joven, no lo saben, pero decidme por favor que sabéis qué es esto. ¿Nadie? Mass Effect, por favor. La ciudadela de Mass Effect. ¿No? Es cuando llegas y lo ves la primera vez y ves el pináculo de la tecnología humana y alienígena, ¿no? Esta especie de paraíso en medio del espacio, ¿no? Y dices, ¡buah! Es inabarcable, es increíble. La primera vez que ves la ciudadela. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esta ciudad? Rapture. Rapture, ¿no? ¿Qué pasa esa primera vez que bajas por el batiscafo? Cuando esa voz de Andrew Ryan, soy Andrew Ryan, tuve un sueño, no sé qué, tal, y se abre la escotilla y ¿qué ves? Hostia, ves la inmensidad, ¿no? Y dices, coño, ¿es el Chicago de los años 20? Coño, no, está bajo el mar. Y es en ese momento, no sé si os acordáis, que cruza una ballena. ¿Vale? Hostia, otro momento memorable que flipas, ¿no? Otro impacto emocional. Esta es la primera vez que Senua se gira y le vemos la cara. O sea, este juego tiene toda la tecnología del mundo. Luego, a nivel de entornos, es muy sencillito. Y solo hay un personaje que tenga rig facial, que es Senua. Toda la tecnología está metida en ella. Es la primera vez que se gira. Los primeros 5 minutos de juego le ves la espalda. Y llega un momento en el que oye unas voces, no sé si os acordáis, que oye voces, se gira y te interpela a ti directamente. Y te mira con esos ojos que son exageradamente grandes, cristalinos. Usan los mismos trucos que utiliza Pixar para hacer... o Disney para hacer que te enamores de una tetera, ¿no? Y te digas, joder, ¿no? Pues es los mismos trucos aplicados una y otra vez. Esta es la primera vez que vemos a Senua y hemos vuelto a crear otro impacto emocional. ¿Qué herramientas tenemos los artistas, los directores de arte para conseguir esto, ¿no? Bueno, a ver, el toolbox del director de arte es muy grande. Podríamos hablar de pues, estudiar la psicología del color y decir por dónde y cómo usarlo. Se hablaría de la psicología del color de Bacheller, pero tenéis otras cosas interesantes. Hay libros, por ejemplo, que estudian cómo se aplica el color en Hollywood, que son muy interesantes, como en diversas películas, cómo se han creado unos patrones de color que se utilizan constantemente, ya sea Jurassic Park como El Mago de Oz. Hay unos patrones de color que nos adelantan emociones, refuerzan emociones de pérdida, de emoción, de intriga. Bueno, podríamos hablar de la teoría de la percepción visual, la composición. Podríamos crear o intentar crear un estilo artístico único, pero si os habéis paseado por la mayoría o habéis visto la mayoría de trailers de juegos que salen a día de hoy, ¿creéis que hay muchos juegos con un estilo artístico único? Es muy difícil. Alguno hay, pero es muy difícil. Así que normalmente lo que hacemos es utilizar un estilo artístico que apele a los recuerdos del jugador. Por ejemplo, ¿sabéis un juego que salió hace poco que se llama Kena, The Bridge of Spirits, una cosa así? Es estética Pixar pura y dura. ¿Por qué? Porque apela a todo el background de películas de Pixar que ya nos han tocado la patata emocionalmente antes, ¿no? Y entonces no están creando un estilo nuevo, están aprovechándose de y está muy bien, está cojonudo. Si el día de mañana quiero hacer un juego de estética de cine negro, no voy a reinventar la rueda, me voy a ir directamente a estudiar a los maestros del cine negro, ¿no? Y a ver lo que hacían. Podríamos usar la luz para reforzar estados de ánimos. El uso de la luz es increíble. Tengo charlas enteras sobre la luz. La luz es la mejor aliada que tiene un artista. Podríamos utilizar conceptos de diseño temático para diseñar entornos, y eso lo vamos a ver hoy. La cosa es, herramientas que usadas junto a la narrativa y sobre un entorno tridimensional pueden llevarlo mucho más lejos, pero ¿cómo? Lo que os propongo es que el artista, cuando genera entornos, recordad que hoy estamos hablando de artistas y entornos, no tanto como dice diseño de personajes. Cuando un artista se convierte en un set dresser, es el que decora un entorno, ¿no? Un blockout, y lo decora con una serie de elementos y genera un entorno chulo. Un paso más en la evolución sería convertirnos en un environmental designer, que es como ya no solo decorar, sino pasas a hacer una especie de escenografía. Empiezas a darle significado a la decoración, una función. Y yo os propongo ir un paso más allá, y es convertirnos en environmental storytellers. Porque ya directamente no es pensar en que el escenario cumpla una función, más allá de la mera decoración, sino en pensar que el escenario es capaz de contarnos historias sobre quién vive allí. Bueno, ahora veremos. No todas las historias se pueden contar en el escenario. Eso es súper importante que lo entendáis, ¿vale?
No todo se puede contar con Environmental Storytelling, pero sí que se pueden encontrar algunas cosas que reforzarán la historia que queremos contar en el juego, el tema general del juego. Pero veremos más ejemplos sobre esto. El Environmental Storytelling es el arte de contar una historia a través del diseño del entorno. Permite a un artista darle al jugador más información sobre la gente que existió dentro del mundo del juego sin cortar la experiencia con cinemáticas o diálogo innecesario. Ahora mismo Kojima está temblando en su casa. O sea, cortar el juego, o sea, si yo lo que quiero hacer es una cinemática gigante, no un juego, ¿no? Esta es la definición clásica. Hoy veréis por donde me voy a llevar todo este tema, que ahora a lo mejor os sorprende. Hoy voy a hacer un spoiler, pero no lo hago. Seguimos y de repente lo veréis, ¿vale? Os hago una pregunta. ¿Adivináis dónde podemos encontrar los mejores ejemplos de Environmental Storytelling? ¿No? En los parques de atracciones, en los parques temáticos. No los parques de atracciones, los parques temáticos, ¿vale? Que es diferente. Disney lo es todo. O sea, es muy exagerado lo que acabo de decir ahora, pero Disney inventó el diseño temático en el año 1950, ahora lo veremos. Y del diseño temático emana todo el Environmental Storytelling. De hecho, los mejores expertos en contar historias con el entorno son los Imagineers de Disney, ¿vale? Hoy veremos ejemplos de Joe Rohde, que es uno de los padres de los Imagineers actuales, es uno de los mejores diseñadores temáticos. Y ya veréis cómo son un montón de cosas que podemos aplicar en videojuegos. Y sobre todo, si alguno de vosotros está haciendo algo de realidad virtual, más todavía. Vengo de Barcelona, no podía evitar poner PortAventura. Es un asco comparado con Disney World, pero está muy bien, es lo que tenemos y está guay, ¿vale? O sea, es a otra escala, ¿vale? Es como comparando el Real Madrid o el Barça con el Albacete, pero funciona muy bien también, ¿vale? Dentro de nuestra escala funciona muy bien. Diseño temático, empiezo por aquí. Mirad, Walt Disney, esto lo decía John Haynes, que ahora veremos quién es, tenía una preocupación en los 50, dice la historia, esto está muy romantizado, que lo que quería era... Él estaba preocupado porque sentía que poniendo a los espectadores delante de una película, no vivían la historia como realmente él pensaba en su cabeza que deberían vivirla. O sea, estaba preocupado porque quería llevar a los espectadores adentro de las películas, que traspasaran el marco, que traspasaran la pantalla y hacerlos formar parte de la historia que les estaba contando. Entonces pensó, ¿cómo puedo hacer esto, no? Cuenta la historia que en el 1955, tras varios años litigando por un terreno, decidió construir lo que sería Disneyland, el primer parque en Orlando, ¿vale? Bueno, realmente creo que no estaba en Orlando, el primero no recuerdo, estaba en Epcot. Bueno, da igual, en Anaheim, exacto. ¿Qué hizo? Y aquí viene la gracia. Lo que hizo es, le pidió a John Haynes es la verdadera alma de Disney. Este señor es el director de arte que murió en su oficina de Disney World con 90 y pico años, estuvo hasta el final. Este señor de arriba a la derecha es el que creó toda la estética de Disney, no Disney. Este señor es el que definió una cosa, un estilo visual, unas reglas de juego visuales que se llamaron The Art of the Show, sobre las que se nutre todo el diseño temático actual. El caso es que cogieron en el 55 y le dijo, quiero generar un lugar que cuente historias, donde, por supuesto, los niños puedan entretenerse con atracciones, pero quiero que incluso las atracciones cuenten historias y que el entorno cuente historias, que los padres puedan entender que los niños se sientan parte de una historia que está funcionando, de un reino mágico que está funcionando, y ellos viven durante las horas que estén en Disney, vivirán eso, ¿no? La gracia de esto es que el primer Disneyland, por supuesto, tenía arquitectos, porque los edificios no se pueden caer, pero se generó con ilustradores, con escenógrafos de teatro, con diseñadores. O sea, montó un equipo para construir un parque de atracciones en los que los arquitectos eran un apoyo técnico. No, o sea que, por decirlo de otro modo, aquel rollo de la funcionalidad sobre la forma aquí quedó un poco como, bueno, sí, pero ¿cómo tengo que construir un edificio para que cause cierta empatía emocional, ¿no? Pues así lo voy a construir, aunque el arquitecto estaría temblando, por supuesto, ¿vale? Si habéis ido a Disney ya sabéis que en el centro de todo Disney, Parque Disney, está el castillo, y si sabéis, cuando entráis en esta Main Street que le llaman, los edificios son grandes, y a medida que os acerquéis al castillo se van haciendo pequeños, de manera que empiezan con edificios de 4 plantas y acaban con edificios de una sola planta. Todo está diseñado para hacer que el castillo parezca más grande de lo que es. Bueno, cosas a las que llegaría, por supuesto, un ilustrador, una persona creativa, un artista, y que horripilarían a un arquitecto, ¿no? Bueno, da igual. Montaron el parque y con ellos
se creó el Art of the Show, que son las bases del diseño temático. Joe Rohde, que es este señor con este pendiente tan gigante y una oreja que, como siga poniéndose cosas, le va a cargar hasta el hombro, define al parque temáticos como un lugar diseñado para que cada elemento del entorno contribuya a contar una historia que atrape al visitante, una historia contada a través de los objetos, de la fisicidad de los objetos, de los edificios, del entorno. Una historia que puede ser leída como una novela en la que el visitante decide qué página leer. Y a mí esto de tener un espacio abierto que te cuentan historias que reflejan un tema general, pero tú decides por dónde moverte, me empieza a sonar demasiado a un típico juego de mundo abierto, ¿vale? No será porque yo esté trabajando en uno. Entonces, Joe Rohde hace una cosa muy chula, que es que establece la teoría de la concentricidad, que ahora lo veremos, ¿no? Pero se define como el diseño temático, lo define como la creación de una experiencia dimensional de la historia, unificada bajo uno o varios temas. Dimensional en cuanto a que ocurre en espacio físico, historia en cuanto a que ese espacio tiene un fuerte componente narrativo y experiencial en cuanto a que todos los elementos que el visitante encuentra, ya sean pequeños detalles, puntos de interés, colores, texturas, olores, ¿vale? También se trabaja con el olor en estos sitios, es brutal. Todos están diseñados para hacerle entender, hacerle formar parte de esa historia, ¿no? De esa experiencia dimensional. Como os decía, Joe Rohde inventó, en el SIGGRAPH del 2007, planteó la concentricidad, que lo define como un método para transmitir historias de manera no lineal, creando círculos concéntricos, ahora veremos un ejemplo, o áreas de significado que contienen secuencias de ideas o impactos visuales, de las cuales el invitado puede salir y entrar. O sea, imaginaros así te lo veis mejor. Imaginaros un entorno, todo el entorno, toda la decoración del entorno repercute, siempre habla sobre un tema, ¿no? Siempre nos está hablando sobre un tema al que quiere incidir. Por ejemplo, imaginaros un tema sobre la deforestación ilegal y la lucha por mantener ahora de los indígenas de la deforestada. Igual, este es el tema que tiene uno de los parques de Disney, ¿vale? Donde está el Animal Kingdom de Disney en Orlando. Imaginad este círculo concéntrico, ¿no? Imaginad que somos ese visitante y podemos recorrerlo como queramos. Nosotros vamos a encontrarnos diversos impactos visuales y narrativos que tienen que hacer referencia, tienen que hacernos reflexionar sobre el tema general de lo que va el parque, pero los vamos a encontrar en el orden que queramos. No hay un orden establecido, no es una narrativa lineal. Eso es environmental storytelling hecho a muerte. O sea, no importa, vamos a diseñar una serie de impactos que van a hablar de un tema global y que podemos encontrarnos en el orden que queramos. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Ordenarlos. En nuestra cabeza los vamos a ordenar y vamos a montar una historia. ¿Vale? Ahora lo veremos más. La concentricidad, como os decía, es una estrategia que podemos usar en videojuegos para contar historias, sobre todo en juegos de mundos abiertos. Porque en esencia, ¿qué le pedimos a una experiencia en un parque de atracciones? ¿Y qué le pedimos a un videojuego? Yo creo que hay 3 puntos básicos, que es: llévame a un lugar al que nunca podré ir, déjame ser alguien que nunca podría ser y permíteme hacer cosas que nunca podría hacer. Y ahora quiero que penséis, por ejemplo, en una atracción y en las colas, ¿vale? Vamos a ir un poco rápido porque no quiero que la charla sea muy larga. Fijaos, un parque de atracciones es un videojuego de mundo abierto. Tienes un montón de gente fluyendo, sin dirección, una dirección random. Yo estoy seguro que si lo viéramos desde arriba a vista de dron nos comportamos de una manera súper random. Vamos de un sitio a otro y tenemos no solo que guiarles, sino que tenemos que mantenerles entretenidos, más allá de la propia atracción. Hay que mantenerlos entretenidos durante el resto del entorno. Como os decía, el truco lo estableció el diseño temático. Hasta que Disney inventó el diseño temático, los Imagineers de Disney, ¿qué teníamos antes? Teníamos parques de atracciones, pero no parques temáticos. Los parques de atracciones, no sé si habéis ido alguna vez, en Barcelona tenemos el Tibidabo. No sé si tenéis aquí cosas parecidas, o suena el Six Flags de Estados Unidos. Son parques, son espacios donde hay una serie de atracciones mega chulas, mega locas, y vas de una a otras. Y ya está. Pero no hay un tema global que las unifique, ¿no? No hay una historia que te cuente. Bueno, ellos hace más de 50 años que se plantearon cómo podrían hacerlo. Su gran secreto es el environmental storytelling aplicado al diseño temático.
Pensad, por ejemplo, en las colas. Normalmente pongo un ejemplo de PortAventura. ¿Habéis ido a PortAventura alguien? ¿Sí? Bueno. La típica... mira, os voy a contar una atracción de Disney. Esta nueva zona que han abierto hace poco en Disney, en Orlando, que es la de Star Wars. ¿Vale? Toda la cola de la atracción es una obra de teatro. Es un happening, ¿vale? Es una obra que pasa con actores, con efectos especiales, con vídeos, y es solo para meterte en vereda, para entretenerte, para ir contándote la historia, ir metiéndote en el emplazamiento, el environmental storytelling, de cosas que te vas a encontrar luego. La mayor atracción es vivir una aventurilla a bordo del Halcón Milenario. ¿Vale? Una aventurilla 3D y muy chachi que dura 1 minuto 30 segundos. O sea que, ¿vale? Haces 7 horas de cola para 1 minuto brutal. ¿Qué pasa en esa cola? Se supone que el Halcón Milenario está en un hangar reparándose. En la cola, tú vas a pasar por el hangar. Vas a ver un happening de 2 soldados que aparecen preguntando por un tío que se ha fugado. Vas a ver que de repente en el Halcón Milenario sale humo, salen chispas y se oye por megafonía: joder, ¿pero qué está pasando en esa nave? Tiene que arreglarse, esa nave no puede quedarse así. ¿No? Vas viendo cosas, vas viendo en pantallas, se busca de no sé cuántos, crucero de Corelia de no sé cuántos. O sea, te van introduciendo en todo el tema, ¿no? A otra escala más pequeña pasa lo mismo en PortAventura, con atracciones como el Furious Baco, que narra la historia de un tío que ve de un mono, no sé, es muy raro, Furious Baco es muy raro. Pero este de Star Wars viene a ser eso, ¿no? Pensad que en las colas ya os están enseñando, entreteniendo, contándoos, poniéndose elementos de environmental storytelling para que os montéis la historia. ¿Qué pasa en el Halcón Milenario? Pues cuando llega el momento de la atracción, tú ya sabes por qué el Halcón Milenario está en el garaje, tú ya sabes quién persigue a Han Solo o a quien que tenga esto allí, tú ya sabes que vas a huir de unos mafiosos que están buscando a un tío, tú ya te has hecho la peli, o sea, tú ya sabes dónde estás, y al final lo que vives es la persecución final, y esa es la atracción, ¿no? Y diréis, bueno, pues joder, ¿verdad? La atracción es lo que ocurre, el environmental storytelling está en la cola, pero no solo ahí. En el resto de la zona de Star Wars también hay environmental storytelling, desde máquinas de Coca-Cola que están adaptadas a la estética de Star Wars, desde trozos de lo que parece haber sido un aterrizaje forzoso de un X-Wing, con una ala incrustada en una pared, zonas quemadas, luego más adelante ves lo que parece haber sido una zona de escape, un robot R2D2 pero roto, ¿no? O sea, vas viendo que aquí ha habido una lucha, ¿no? Bueno, esto son todo cosas de environmental storytelling. La cosa es ¿por qué? ¿Por qué nos vinculamos a estas historias? ¿Por qué estas historias nos hablan, ¿no? Y aquí viene una de las claves del environmental storytelling, que es la interpretación. Y eso lo vamos a ir repitiendo, os he dicho que me repetiría más que el ajo. La interpretación es algo que vamos a ir repitiendo constantemente. Las historias nos despiertan, nos ponen alerta, porque las vinculamos con nuestras experiencias en el mundo real. Las vinculamos con nuestros recuerdos, con películas que hemos visto, con libros que hemos leído, ¿vale? Buscan esos pequeños momentos de environmental storytelling. Pensad que no nos pueden dar un texto, no nos hablan, o sea, buscan elementos, composiciones que nosotros podemos llevar al mundo real, cosas que hemos vivido, cosas que hemos leído, cosas que nos recuerden a otras pelis, cosas que nos recuerden a otros, ¿no? Momentos. Si tú vas a una zona de jungla y de repente ves un cadáver de un explorador muerto atado a una palmera y ves unos grandes surcos de una gran bola de piedra, no hace falta haber visto muchas pelis de Indiana Jones para saber lo que va a pasar ahí, ¿no? No necesito ponerte una secuencia animada de la bola. Ya entiendes que esto es Indiana Jones, ya te sitúas ahí, ya lo has visto en otro sitio y ya sabes lo que hay, ¿no? Porque cuando esto ocurre, cuando logramos que una composición, un impacto emocional, un impacto estético, lo interpretemos, pasamos a ser un usuario activo. Y esa es la otra clave de todo esto. Porque ya estamos pensando, estamos resolviendo el puzzle. Así que lo que hace es que, tomando como base nuestros recuerdos, nuestras experiencias en el mundo real, interpretamos lo que el escenario nos está contando y el impacto emocional es mucho mayor. Recordad, aquí hemos hablado de 2 temas que son clavísimos. Impacto emocional, ¿vale? Interpretación y usuario activo. Es lo que tenemos que intentar lograr cuando hacéis videojuegos, que el usuario deje de ser pasivo a que se convierta en activo. Y eso no quiere decir estar machacando botones, porque tú puedes convertir en un usuario de pasivo a activo haciéndole pensar, que esté metido en la historia, que esté generando puzzles en su cabeza, que esté vinculando pistas y montándose historias, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. ¿Qué me decís de estos? Va.
Decidme vosotros, ¿qué estáis viendo aquí? ¿Qué interpretáis de esta escena? Porque todo lo que me vais a decir lo vais a vincular con cosas vuestras personales. ¿Quiénes son estos dos? Va. Venga, no os cortéis. ¿Nadie? ¿Qué son? Una pareja de ancianos. ¿No? Fíjate, mirando el mar. ¿No? Hay una serie de elementos que nos están dando pistas, ¿no? Tenemos velas, tenemos dos personas que parecen de avanzada edad, ¿no? Que parece como que se quisieron dar la mano hasta el último momento, ¿no? O sea, fijaos las manos, tenemos flores, podríamos pensar que a lo mejor hay familiares que han venido a dejarles flores, ¿no? O sea, decidieron morir juntos ante lo que fue una explosión atómica. ¿Encaja todo esto? ¿Lo estáis vinculando con cosas así? ¿Vale? Dos ancianos que decidieron morir juntos, contemplando el horizonte y quizá recordando tiempos pasados los que fueron felices, nos afecta emocionalmente, ¿no? Hemos un impacto emocional brutal. Pero no eran personajes que conociésemos. No sabíamos si él era un maltratador o si ella estaba loca. No sabemos ni tan siquiera si eran dos ancianos o si murieron enamorados. ¿Podría esto ser Misery? ¿Habéis visto Misery, la película de Stephen King? Podría haber sido una tía que coge un pavo y lo captura y... No sabemos nada. ¿Qué pasa? En mi caso, al menos yo, interpreto el entorno pasándolo por el filtro de lo que nosotros somos, de nuestras vivencias. Yo ahí veo a mis abuelos. ¿Vale? No sé qué habéis visto vosotros, yo veo a mis abuelos. Y ha sido imposible no ver a mis abuelos. Yo me encuentro esto y veo a mis yayos. ¿Os ha pasado algo parecido? O a gente que, ¿no? O padres, o... A mí se me fue ahí, pero realmente no sabemos nada de ellos, ¿vale? Es todo interpretación. Y esto ya lo convirtió en algo súper interesante y súper potente para nosotros. Esta escena ha adquirido un significado, ¿vale? Interpretación. Nos hemos convertido en environmental storytellers. Tenemos una nueva herramienta para contar historias, para atrapar al jugador dentro del mundo virtual que estamos creando, en el espacio. Así que ahora que vamos a empezar a hablar del espacio, definamos primero para qué sirve. Desde la perspectiva del desarrollador, el espacio delimita, o sea, el entorno delimita el espacio de navegación. El entorno nos ayuda a la colocación de enemigos, NPCs, ítems y triggers que crean el ecosistema para el jugador. Refuerza la identidad del jugador, ayuda a contarle historias al jugador. Desde la perspectiva del jugador, el entorno ofrece un marco de acción, un lugar para jugar. Utiliza las referencias familiares o ofrecimientos para que el jugador entienda el contexto. Refuerza y deforma la identidad del jugador y por último cuenta historias sobre el mundo que habitamos. No lo hablaré en esta charla, pero los ofrecimientos, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, la teoría de ofrecimientos, son todos esos usos que los objetos tienen per se, por la propia forma que tienen, que nosotros decodificamos. Cuando veis una silla, no importa la forma extraña y el color de la silla, sabéis que sirve para sentarse. Cuando veis una pelota, vuestro cerebro lo primero que os va a decir es chutarla o darle un toquecito. ¿Vale? Son ofrecimientos, usos de los objetos que nos informan, que nos ofrecen pistas sobre su uso por el simple hecho de existir. Pues esa misma teoría se aplica al environmental storytelling. No lo que decíamos antes, cuando veis algo que directamente os transmite a un recuerdo pasado que vinculáis con algo, una experiencia vivida, son ofrecimientos. Los objetos os están dando pistas de su significado. Entonces, entremos en detalle sobre algunos puntos. No lo que decíamos, el espacio define y guía el movimiento del jugador, delimita con blueprints diseñados, definimos el área, qué áreas son navegables y qué áreas no, diseñamos el ecosistema del juego. En esencia, cuando diseñáis el entorno, quizá vuestro primer acercamiento es algo así, ¿no? O sea, un blueprint del escenario, donde marcamos triggers, donde marcamos enemigos, donde marcamos áreas de acción. El escenario también utiliza referencias familiares para el jugador, lo que os decía, los ofrecimientos, para que entienda el contexto, ¿no? Utilizando elementos que nos son familiares, el propio escenario se comunica con nosotros. El jugador entiende qué es ese sitio, para qué se usa en el mundo virtual y qué tipo de cosas puede encontrar. Quedaos con esto y ahora quiero que me digáis... Hay que ponerla en modo HDR. A ver, si me puedes poner esto aquí. Setup. Un segundito, menu. Es que si no es en modo HDR, las imágenes no se ven. Esto.
Bueno, no funciona. ¿Lo puedes poner en modo? I think you did it, no? Back in the day, you know. It seems they changed it back. One more, no? It's okay. Flipa el cambio. ¿Vale? Thank you. Imaginad este escenario. Solo con esto, ¿qué me podéis decir de quién vive aquí? ¿Qué me podéis decir? Solo viendo esta imagen. Solo viendo elementos que seguramente os van a vincular con cosas que conocéis, con cosas que habéis visto. ¿Qué me podéis decir de la gente que vive aquí? Venga, va, no os cortéis. ¿Qué estaba pasando en esta escena? Una familia grande, un poco desordenada, probablemente por el propio tamaño de la familia. Dime. Ahí en la mesa a la izquierda hay una silla de ruedas, así que un anciano seguro que es. ¿Anciano? ¿Familia grande? Sí, que miran con prisa o no vivían ahí porque hay comida para pedir, no es comida que había estado haciendo. ¿Comida para pedir? ¿Qué A más? mí me parece que hay una niña porque hay platos rosas. Una niña y platos parecen juguetitos, ¿no? Sí, ¿Qué más? Hay una botella de oxígeno. sí. Botella de oxígeno. O sea, una persona mayor pero jodida. ¿No? O sea, con necesidades. Vale. ¿Qué me podéis decir, por ejemplo, si os pregunto cuánto tiempo lleva esta sala así, parada en el tiempo? Mucho, por ejemplo, la planta muerta que está a la izquierda. O sea, ¿te das cuenta que una planta muerta es capaz de decirte cuánto tiempo lleva esto así? Y el plato que está muy sucio, tiene como, ¿sabes? Con gusanitos, ¿no? ¿Qué me podéis decir de la gente que vive aquí? ¿Es una gente culta? ¿Es una gente cateta, redneck de Stranger Things? ¿De Hawkins? ¿Qué me podéis decir de esta gente? ¿Qué creéis? O sea, parece que hay libros, ¿no? O Un sea, montón de libros, ¿no? Hay libros. Bueno, o sea, podríamos sacarle mucho más, pero ¿habéis visto solo con esto la cantidad de cosas que habéis podido decirme de esta gente? Vale, una última pregunta. Cuando se fueron de golpe o se fueron con calma? De golpe, ¿no? De repente. Fijaos, la botella medio caer, todo desordenado, ¿no? No hay ni un atisbo de alguien recogiendo, ¿no? Está como parado en el tiempo. El environmental storytelling refuerza y da forma a la identidad del jugador, ¿no? Cualquier videojuego nos pide que asumamos una identidad y contextualiza esa identidad con el entorno. ¿Qué me podéis contar de este entorno? Es también una casa, es también un interior. ¿Lo veis parecido? ¿Qué hacéis en el PUBG? Robar, ¿no? Raidear, lootear casas. Entras en casas medio abandonadas, robas todo lo que puedes, te pones una panera, ¿no? Era una panera, creo que te proteges una panera. Vale, pero ¿esta casa os parece un hogar? ¿Os sentiríais mal robando en esta casa? No, parece un sitio de yonkis, ¿no? o sea, parece un sitio que ya ha sido robado varias veces, ¿no? Y estás buscando las sobras. En cambio, si tú empezaras a robar aquí, ya es diferente, ¿no? El feeling aquí. Aquí le estás robando a una gente de una señora mayor que respira mal. Vale, pero ¿por qué esto está bien? Está bien, fijaos, las texturas, la composición. Es una casa diseñada para no parecer un hogar. ¿Por qué? Porque el juego va de eso. PUBG va de robar. ¿Vale? El entorno destruido de PUBG hace que nos sintamos a gusto robando y asaltando casas. ¿Qué es esto? Portal. ¿Vale? ¿Qué me podéis decir de esta? Aquí hay detalles que os llama la atención, que refuerza la idea de lo que quiere comunicarnos Portal. Recordad que ahora estamos hablando de ese environmental storytelling que refuerza la idea general del juego, ¿no? El tema global. Va, voy. ¿Qué es? Vamos, al final como que está haciendo pruebas. Eres una rata de laboratorio. Vale. Quiero que os fijéis en el tamaño que tienen los símbolos de salida. ¿Son el tamaño normal para un humano? ¿O están reforzando que somos un ser minúsculo, una rata metida dentro de un espacio fake y los paneles están fuera de escala? ¿Vale?
Bueno, pensadlo, pensad las escalas, son rarísimas. ¿Vale? Bueno, pero esto ayuda todavía a darnos la sensación de que somos una rata de laboratorio. Porque el juego va de eso, somos partícipes de un gran experimento, ¿no? Y finalmente, digamos lo que importa, que nos da un contexto narrativo. ¿Qué nos cuenta un entorno? Esto es lo que se puede conseguir con Environmental Storytelling. Más allá de esto, creo que no funciona. El Environmental Storytelling nos habla de la historia de lo que ha ocurrido en ese lugar. Nos habla de quién vive o quién vivía ahí. Nos habla de sus condiciones de vida. Nos da pistas sobre qué podría pasar ahora, ¿no? Nos ofrece pistas de algo que podría pasar de manera inmediata. Nos da información sobre el propósito del lugar. Y por último, puede influir directamente en nuestro estado anímico. Vamos a ir un poco rápido. Quiero que veamos esta imagen. ¿Qué me podéis decir de esta imagen? O sea, esto es uno de los ejemplos más locos que he visto de Environmental Storytelling bien aplicados. ¿Qué me podríais decir? Sí. Es el juego con mejor Environmental Storytelling ever. ¿Qué me podéis contar de esta historia? De esta saga. El yin y el yang, o visto de otra manera, dos hermanos. ¿No? Dos hermanos, cada uno con un esquema de colores diferentes. ¿Cuál definiríais como soñador y cuál definiríais como más pegado a tierra? El de izquierda soñador. Fijaos la construcción, ¿no? ¿Qué nos indica toda esa construcción? ¿No? Bueno, tiene la cabeza en las nubes, ¿no? O sea, explorador, espacio, ¿no? ¿Qué nos dice de este? El de la derecha. ¿Qué sacáis de aquí? Bastante más introvertido también, ¿no? Mira, Bueno, ¿qué podemos ver? A ver, los elementos que hay en las cámara de mesas. fotos, por ejemplo. Cámara de fotos, libros, trofeos. Al fondo, un trofeo, ¿no? Fotos de caza. Ahora quiero que miréis las dos salas y me respondéis una pregunta. ¿Tienen la misma edad? No, la sala de la izquierda es más pequeña. Y ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Están las dos vivas? Claro, no puede ser la misma persona en diferentes etapas de su vida. ¿Y usar medio espacio? Bueno, no sé. Pero pensémoslo, o sea, ¿cuál de los dos entornos os parece vivo? ¿Os parece que se está siendo usado? ¿Cuál? No, el de la derecha. El de la derecha está siendo usado. Está desordenado, hay elementos. Y aquel está parado en el tiempo, ¿no? También por la banda roja me parece que le pone un límite y el otro está como ahí intocado. Tiene un límite. Un escenario parado en el tiempo, tiene un límite, una barra roja que no nos permite entrar. La vida se ha desarrollado en este, pero en aquel no. ¿Qué historia os estáis montando en la cabeza? Sí, ¿no? Y solo es viendo el entorno. Porque lo que estamos haciendo es convertirnos en usuarios activos. Estamos interpretando pistas, estamos resolviendo un puzzle. Voy a ir rápido, ¿vale? O sea, estas me las salto, estos ejemplos los lo quería hablar, pero me los salto porque quiero... Entonces, ¿cómo funciona? Mirad, lo que encontramos es una asociación de elementos que convertimos en una cadena de eventos y luego interpretamos. ¿Vale? O sea, fijaos, asociación de elementos, o sea, encontramos una serie de elementos en el escenario, luego esos elementos se desarrollan en eventos, y pensamos, los unimos, ¿no? En una cadena de eventos, hacemos una interpretación final y voilà, tenemos el Environmental Storytelling. Es lo que acabáis de hacer cuando habéis empezado a unificar, a detectar elementos aquí, a montarnos una historia, ¿no? Asociación de elementos. Fijaos, depende de que el jugador asocie diferentes elementos, una sus significados y trence una historia con ellos. Elemento 1 más elemento 2 más elemento 3 igual a una historia. Pero seguimos más adelante. El usuario descubre, juega, explora el entorno y saca sus propias conclusiones, incluso a veces sin haber encontrado todas las pistas. Por eso, el jugador lo que acaba haciendo es convertir una cadena de eventos, eventos que el jugador ordenará gracias a los elementos que encuentra en el entorno.
Nosotros encontramos elementos que convertimos en una cadena de eventos. Los elementos desembocan en acciones. O sea, nosotros, por ejemplo, nosotros encontramos unos agujeros de bala. Ese es el elemento. ¿Cuál es el evento? Que aquí ha habido un tiroteo, ¿no? Luego encontraremos otro elemento, manchas de sangre, que convertiremos en un evento. Aquí había alguien herido. Y luego usaremos estos dos elementos que se han convertido en eventos y los ordenaremos de alguna manera, nuestro cerebro los ordena de alguna manera para dotarlos de sentido. Y ahí es cuando ocurre la magia, cuando nos convertimos en un usuario activo y estamos interpretando el entorno, ¿vale? Y esta es la gracia. Lo interpretamos según nuestras vivencias personales. Lo interpretamos según nuestros recuerdos. Ya habéis visto que esto se vincula mogollón a vuestro background, vuestro bagaje, ¿no? de conocimiento. Lo chulo es que el environmental storytelling no tiene que funcionar para todos igual. O sea, no importa que no entendáis la historia. No importa que yo entienda una historia y vosotros entendáis otra. Lo que importa es que el proceso os ha convertido en usuarios activos y os ha obligado a interpretar y os ha obligado a resolver un puzzle. ¿Vale? Lejos de ser un problema, es algo positivo porque el jugador adopta un papel activo. Ahora veremos, un poquito más adelante, lo que es una pirámide de usuario activo, ya veréis. Vamos a ver un ejemplo del Fallout, ¿vale? Vamos a ir construyendo esta historia entre todos. Habéis jugado al Fallout, ¿no? Sabéis más o menos de qué va esto. Caminando por el yermo del Fallout te encuentras una entrada a unas cuevas. No es una entrada muy evidente, está escondida, pero en cambio tiene una puerta. Así que es una zona secreta. Al bajar al subsuelo te encuentras con jaulas y grilletes. Son jaulas pequeñas. Ir pensando. Pero hay tiros en las paredes y señales de combate. Aquí se ha liado una buena. Sigues explorando y de repente encuentras pequeñas tarimas como escenarios con focos apuntando hacia allí, barras de pull dance y grilletes abiertos pero sujetos a ella. Barras de pull dance pequeñas. Sigues explorando y encuentras ositos de peluche y juguetes cerca de las tarimas de pull dance. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vale? Estoy seguro que todos habéis contado una historia súper sórdida, una historia mega chunga, ¿vale? Bueno, es normal, ¿no? O sea, bueno, ¿vale? Pero ahora analicemos los elementos. Elemento 1, puerta de la entrada. 2, jaulas pequeñas y grilletes, tiros en las paredes, restos de un combate armado, tarimas y escenarios de pull dance con grilletes abiertos, ositos de peluche y juguetes. Cadena de eventos. Una entrada secreta para realizar una actividad sospechosa en lo que parece ser un club. Tienen esclavos a los que mantienen en jaulas y atados con grilletes. Hubo un tiroteo, alguien armado irrumpió en el club y empezó a disparar. Parece ser que a los esclavos los obligaban a bailar pole dance y a prostituirse. Los ositos indican que los esclavos quizá eran niños y niñas. Y ahora os voy a proponer una interpretación, ¿no? O sea, hemos visto estos elementos, los hemos convertido en eventos y ahora llega la interpretación. Esta fue la mía. Existe un club de alternes secreto en donde esclavizan a niños y los prostituyen. Un día un forastero entra en el club para impartir justicia y liberar a los pobres niños. Entabla un tiroteo bestial con los matones del club, acaba con ellos y finalmente abre los grilletes y salva a los niños. Los grilletes estaban abiertos. ¿Vale? Esa fue mi interpretación. ¿Es lógica? ¿Podría haber ocurrido así? Sí. Pero esa fue mi interpretación porque yo jugaba al Fallout predispuesto a ser el héroe. Esa fue mi interpretación. Mi personaje de ficción, como os decía, estaba en el juego intentando siempre tomar decisiones heroicas y yo me lo tomaba como el héroe que viene aquí a salvar al mundo del Fallout, ¿no? Si yo hubiera encontrado esta misión, yo me hubiese jugado la vida para liberar a esos niños. Pero le pregunté a un compañero de desarrollo que también estaba jugando al Fallout en aquel momento, le dije, ¿tú te has encontrado esto? Y me dijo, sí, qué heavy, ¿eh? Dije, ¿tú qué entendiste? Y me dijo, encontré un lugar donde tenía niños esclavizados y supongo que los obligan a prostituirse, y como en el yermo todo es gente muy, muy chunga, como ya lo habéis jugado, ya lo sabéis, imagino que hubo una matanza entre borrachos, mutantes, yo qué sé, gentuza,
pillé todo lo que pude, me fui, no sé a que volvieran. Imagino que los niños los llevaron a otro burdel todavía más chungo, ya me los encontraré. ¿Vale? O sea, son los mismos elementos, son eventos, los mismos eventos, pero él ha interpretado de una manera radical, porque mi amigo jugaba a ser un mierdas en el Fallout, ¿vale? Él jugaba a ser una cucaracha y a rapiñar todo lo que pudiera y a sobrevivir, ¿no? No pasa nada. Está bien, las dos funcionan de puta madre. Son dos maneras diferentes de acercarte al juego, ¿vale? O sea, genial. Y eso es lo que os decía. El storytelling funciona, no importa que interpretemos cosas diferentes, las dos están guays. Por último, lo que quería decir es que también sirve para que podamos predecir lo que va a pasar, ¿no? Colocando signos, símbolos, objetos que tienen ofrecimientos, eso que os decía antes, del mundo real, ¿no? Cuando vemos un objeto que interpretamos para qué sirve, podemos comunicarnos con el jugador. Imaginad que cortáis la luz. Estáis en un juego y de repente cortáis la luz. Apagáis la luz. Oh, le estáis dando una pista de aquí va a pasar algo chungo. Se está cortando, se acaba de cortar la luz. Esto no suele predecir nada bueno, ¿no? El usuario puede entender esas predicciones y prepararse para lo que va a venir. Unas manchas de sangre nos avisan de que un enemigo está cerca, sin necesidad de que veamos el enemigo. De hecho, hay juegos en los que manchan de sangre el escenario y nunca llegas a ver el enemigo, pero la sensación de Dios va a aparecer a la que gire la esquina, la tienes ahí, ¿no? Luces parpadeantes nos avisan de que podemos quedarnos a oscuras, aunque realmente nunca te vayas a quedar a oscuras, pero si las luces empiezan a parpadear, tu mente ya es Dios, date prisa, ¿no? Un enemigo clavado en una trampa en el bosque nos avisa de que probablemente habrá más trampas. ¿No? Esto es el típico RPG que dice, ves a buscar, Jimmy se perdió hace unos días en el bosque, llegas y hay una cueva y ves a Jimmy con una espada clavada en el pecho, la cabeza cercenada, joder, sabes que lo que hay en la cueva va a ser valioso porque Jimmy va a buscarlo, pero sabes que hay algo dentro de la cueva, ¿no? Porque, bueno, pues eso. ¿Por qué provoca estas sensaciones? Por lo que decíamos antes, por la interpretación. ¿Vale? ¿Por qué funciona? Mira, Jean Piaget decía que jugar, descubrir e interactuar son piezas claves del aprendizaje porque la persona se vuelve activa. Empezamos a trazar ideas, enlazar conceptos, interpretarlos para dar forma a una historia incompleta. Y yo esto lo vinculo con varias teorías. La primera es la ley gestal del cierre. Esto lo conocéis. Tenemos tendencia a cerrar. Necesitamos cerrar formas, cerrar historias. ¿Vale? Esto. Todos estáis viendo las formas que hay dentro, ¿vale? No vamos a perder mucho tiempo con esto. El ser humano tiene tendencia a cerrar formas que no están cerradas, a categorizar y ajustar elementos visuales inacabados, a darle sentido, y a eso se le llama entrar en conclusiones. Luego hay una teoría, que es la teoría de la narrativa mínima, que me interesa mucho, que lo hace un doctor, que es amigo mío y tiene varios libros sobre esto, que él define la teoría mínima como la narrativa mínima, perdón, como la transición de un estado A a un estado B motivado por un cambio, por un evento. Y todo eso ocurre dentro de un marco de temporalidad y de causalidad, de tiempo y de causa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué empezamos a crear historias en nuestra cabeza rellenando esos agujeros incompletos? Quizá la narrativa, como siempre está basada en la temporalidad y en la causalidad, cuando no se la ofrecemos o le ofrecemos piezas, lo que hace es intentar rellenarlos. Fijaos en esta historia. La bombilla estaba apagada y de repente, cuando enchufamos el cable, instantáneamente se encendió. Eso es lo que sabemos que va a pasar, pero ¿y si os lo ofrezco así? Bombilla, cable, encendido. Y todo lo que ocurre dentro es interpretación. Esto es environmental storytelling. Bombilla, cable, encendido. Y todo lo demás, la causalidad, el evento de cambio, todo eso lo ponéis vosotros. Por ejemplo, entrando en casa encontramos un cuchillo ensangrentado en el suelo, unos platos rotos y unas cuantas manchas de sangre. Realmente, seguramente muy rápido, fijaos, platos rotos, manchas de sangre, cuchillo ensangrentado. Rápidamente esto se ha convertido en un capítulo de CSI. ¿Vale? Os ponéis las gafas de sol, aquí ha pasado algo, ¿no? Esto es un crimen, ¿no? Posiblemente un ladrón entró con un cuchillo, la víctima estaba comiendo, lo acuchilló, lucharon, bueno, nos montamos una historia, ¿no? Pues no. Esta escena pasó en mi casa hace unos meses, cuando contando una puta sandía casi me cerceno un dedo. ¿Vale? Y son los mismos elementos. Sangre, cuchillo, plato roto. ¿Vale? Un consejo, las sandías no las cortéis así al vuelo. ¿Vale? Se ponen al revés y se cortan así. ¿Vale? Si algo os tenéis que llevar de esta charla, que sea esto.
Vale, esta es por eso os decía, el truco está en la interpretación, ¿no? Y quiero, por último, ya para acabar, quiero reflexionar sobre la exposición versus la interpretación. Pensad en esto, ¿qué es más efectivo? ¿Que te expliquen algo o formar parte de eso? ¿Leer un manual o aprender realizando la actividad? Gana siempre la interpretación, porque pide que nos convirtamos en sujetos activos. Pide que usemos la cabeza, que tiremos de lo que sabemos de antes, que relacionemos nuestro pasado con lo que vemos. Exposición es igual a pasivo, interpretación es igual a activo. Y todo lo que estamos hablando de hoy va de camino a convertirnos en usuarios activos. Y, por ejemplo, quiero contaros esto, fijaos. Conseguimos convertir algo en memorable cuando nos implicamos emocionalmente. Y creo que es muy interesante esta pirámide, no sé si la habéis visto alguna vez, es el cono de la abstracción, está basado un poco en el cono de la experiencia de Edgar Dale. Y básicamente lo que habla es que, por ir rápido, a medida que lo que ofrecemos es más concreto y menos abstracto, fijaos cómo empezamos con cosas abstractas como símbolos verbales, símbolos visuales, ¿no? Vamos poco a poco. Radio, fotografías, películas, exhibiciones, experiencias dramatizadas, demostraciones, experiencias con un objetivo, ¿vale? A medida que vamos haciendo concreta la experiencia, pasamos de ser espectador a participante, ¿vale? Nos vamos convirtiendo cada vez más en un espectador, en un usuario activo. Y eso es el objetivo final, ¿vale? ¿Qué ocurre si sumamos el impacto emocional que nos ofrece una experiencia concreta, específica y directa a todo el poder que nos brinda el storytelling al hacernos usuarios activos? Pues lo que ocurre, y ya que hemos hablado del Fallout durante toda esta sesión, y con esto ya lo dejamos aquí y tenemos unos minutos para hablar, pues ocurre la puta magia, ¿vale? Si convertimos a usuarios de... Antes lo hablaba con Reinhardt, que ha venido hoy. Hay algo peor que ser un usuario, hay algo peor que ser espectador, que ser observador. ¿Os ha pasado que a veces estáis jugando un juego, estáis tan fuera de lo que os está contando, que ya es que no sois ni espectadores, sois observadores, estáis fuera completamente, estáis viéndolo a lo lejos, ¿no? Eso es lo peor que os puede pasar. Y el environmental storytelling, como artistas que queremos generar recuerdos y emociones, nos tiene que ayudar a conseguir justo lo contrario, ¿vale? Lo dejamos aquí, espero que os haya gustado. Y creo que hay espacio para preguntas, o bueno, hasta que nos echen. Dime. Sí, yo tengo una pregunta. Sobre lo de la teoría concéntrica. La concentricidad de Roth, vale. Eso. Claro, entonces la historia que vas creando, impacto 1, impacto 2, impacto 3, ¿es importante que veas los 3 impactos aunque vayas no? Es que la gracia del environmental storytelling, o al menos de la concentricidad de Roth, es que los impactos pueden llegarte en cualquier orden. Y tú al final vas a montarte... Pero tienes que ver los 3 para que... O 2. En esa historia que has visto del Fallout, que te he contado tan sórdida de los niños, Yo es... si no hubieras seguido bajando hasta ver grilletes, hubieras pensado que eran perros. Pero claro, vale. Y luego sobre el parque Disney, como tienes como varios storytelling, ¿qué pasa con las áreas grises? Es decir, si uno está en el espacio de piratas y que quiere el espacio de princesas, ¿hay un salto ahí cognitivo? No, porque lo que hacen hacen zonas de blending, o sea, los parques Disney funcionan como zonas, grandes bloques temáticos. ¿Sí? Y lo que la gracia de Disney, una de las cosas que tiene el arte de show es generar estas transiciones. Si has ido a algún parque Disney o de Warner o alguno de estos, sabes que tú estás andando, por ejemplo, en el Callejón Diagon de Harry Potter y de repente te encuentras en el set de rodaje de Tiburón. Y has estado andando y a lo mejor son 200 metros, ¿no? Y la transición ha sido muy suave. O sea, esto hasta ese punto funciona. Otra cosa que se hace mucho es cuando el environmental storytelling es muy heavy, que no hay manera de integrarlo con nada más, se cortan los mundos. Por ejemplo, Star Wars no pega una mierda con el resto del mundo de princesas de Disney. ¿Qué han hecho? Tú accedes a Star Wars mediante una puerta. O sea, tú vas caminando por el mundo Disney de princesas y de La Bella y la Bestia y Gastón y haciendo sus mierdas y de repente sigues por un camino y es una puerta de un hangar. Una puerta de un hangar, parece un edificio de Disney, ¿no? Así como rollo de la Francia, tal. Entras al hangar, caminas 30 metros dentro de un hangar y sales en Tatooine. ¿Vale? Claro, pero al final hay que diseñar esas transiciones, ya sea con cosas más neutras
o algo hay que Sí, sí. Y eso es uno de los grandes problemas que tienen los mundos de los juegos de rol, o los RPGs, o los juegos de mundo abierto, cuando tienen diferentes biomas. ¿Cómo pasas de la nieve al desierto en 15 metros? ¿No? O sea, fijaos, seguro que os acordáis de 1000 juegos que tienen diferentes biomas y cuyas transiciones, en algunos serán más o menos afortunadas, pero el diseño de transiciones es súper clave. Muchas gracias por la charla. Muchas gracias. ¿Alguien más? Entiendo que- Dale, dale. No, no. Vamos contigo. Yo solo quería preguntarte si conoces Viscera Cleanup Detail. ¿Cuál? Viscera Cleanup Detail. No. Es un videojuego en el que básicamente tú no eres el héroe que entra y es un destrozo, sino tú eres el que limpia, el que va detrás recogiendo todo eso. Y todo guay. el environment storytelling. ¿Viscera Cleanup? Detail. Entonces tiene, Me por apunto. ejemplo, el DLC de Santa Rampage, que Santa se volvió loco y entra y están todos los renos por todas partes, te vas imaginando cosas, llegas al despacho de Santa y ves que se le acumularon las facturas, que se dio la bebida. Qué chulo, hostia. ¿Se me va a apuntar el nombre? ¿Cómo Te es? lo quería comentar porque Pues seguro- tiene todo para fliparme, o sea, ¿Cómo se llama? Viscera Cleanup Detail. Visceral Clean Up Detail. Vale. Y tú eres nada protagonista, solo Bueno, estás recogiendo literalmente los elfos, lo que queda de ellos. está guay. Pues muchas gracias, me miraré el juego. Dime. Sí, que lo que comentaba también en relación con lo de Sierra Mañana, lo de los eventos, entiendo que no son eventos principales del juego, sino son secundarios. O esa parte, por ejemplo, de Fallout, porque yo no puedo Fallout, me pueden pegar. Todavía no puedo. Pero, claro, esa historia tiene que ser secundaria o es primaria. Es que lo hemos dicho antes, el environmental storytelling no sirve para muchas cosas. El environmental storytelling, mira, te pongo la diapo, o sea, sirve para esto y ya está. Vale, ok, vale. Como decía lo de, no, yo, sí, pero como decía lo de los eventos, Claro, los arcos principales. eventos de narrativa, no solamente de narrativa como tal. Claro, o sea, la historia del environmental storytelling, o sea, el environmental storytelling puede reforzar los arcos principales de narrativa. Vale. Porque recuerda que al final todo lo que, o sea, para que el environmental funcione, tiene que hacer siempre refuerzo de lo que va al juego. Todas estas historias que os he contado del Fallout, que hemos visto, se vinculan perfectamente a la decadencia de una sociedad, a los temas generales de los que va el Fallout, ¿no? Sería muy raro encontrarnos un environmental storytelling completamente diferente y fuera de tono, o sea, no aportaría nada. ¿Qué más? Muchas gracias por la charla. Mola hacer eso porque, por ejemplo, Obsidian lo que sí que hace mucho es que te anticipa el giro. O sea, a lo mejor hay un personaje que es un hijo de puta y tú lo puedes ver como que es buena persona, pero el environment storytelling que te vas encontrando, de los ítems que hace, Te está avisando ya. te está avisando de que a lo mejor ese tío es un cabrón. Entonces, si tú vas directamente a la misión a hacerla, ellos lo hacen súper bien. Tanto en New Vegas como en el último, ¿cómo se llama? El último RPG que tiene que ser el futuro. El Other Wilds. Other Wilds, o Other Worlds, o algo así. muy bien. En Other Wilds hacen muy bien cómo los personajes te van diciendo cómo son solamente con el environment storytelling. Muy bien. Es que os digo, o sea, el environmental storyteltelling, o sea, puede añadir a cualquier juego. Por ejemplo, estos días, hoy he estado revisando, bueno, paseando por la zona indie, ¿no? Y donde hay muchos walking simulators, ¿no? Entonces decir, tíos, o sea, están muy guays todos los que he visto. Pero si reflexionaran más sobre el environmental storytelling, lo que ahora es un 8 pasaría a ser un 10. Porque no solo se trata de poner escenarios bonitos, sino escenarios que nos digan cosas, ¿no? Que ayuden a reforzar esa historia, ¿no? Y uno de los problemas que tienen los juegos narrativos muchas veces es que tardas mucho en entrar o desconectas mucho, o a veces, a mí lo que me pasa mucho, porque yo soy muy zote, pero a veces en los juegos narrativos no los entiendo. No sé si os ha pasado una vez, o sea, te cuentan una historia tan compleja, con tan pocas pistas o con textos tan retorcidos que dices, no entiendo nada de lo que está pasando. Es el texto, o de una manera muy loca, y dices, tío, cuéntamelo sencillito, ¿sabes? Pelota al pie, ¿sabes? Sencillito. Y bueno, el environmental storytelling está ahí para rellenar todos esos huecos, ¿sabes? Vale, no me hace falta que me digas que es lo que tú decías, no hace falta que me digas que este tío es un cabrón, pero me puedes decir que es un cabrón con muchas cosas del entorno. Una pregunta, tú trabajas con mundos abiertos. ¿Cómo juntas environment storytelling con lo que es la historia emergente, con el diseño emergente de lo que va a pasar? O sea, por ejemplo, pienso en Red Dead Redemption, no es lo mismo que yo haga una misión súper creepy con Maston, ¿no? Como con el prota de noche cayendo el sol, sonando una música completa, que la haga a mediodía
con todo el solazo y un tipo pasando por detrás. ¿Has jugado a Spider-Man? Sí, sí. Sí. ¿Qué pasa en Spider-Man cuando cada vez que hay una misión? Sí, pero para hacer un poco el truquito. Joder, truquito no. Igual que hace GTA 5, hace la transición a noche o a día, pero... O sea, por ejemplo, en Spider-Man, cuando tienes que hacer misiones y son de por la noche, Empieza a llover, ¿no? se hace de noche. Se hace de noche. Y cuando acaba la misión, vuelve a ser de día. Esto a mí me parece un poco feo, pero es una manera de hacerlo. El tema está en que el environmental storytelling tiene que servir para contarnos cosas que van al margen de las condiciones lumínicas o del mood, ¿sabes? O sea, fíjate, o sea, sirve para hablarte quién vive ahí, qué vivía, qué propósito tenía, sus condiciones de vida, qué hacía, y eso da igual cuando lo veas. Otra cosa es que depende, que hay momentos diseñados para que con determinado mood te refuercen más el impacto emocional, ¿no? Pero, digo, yo lo separaría. Dime. Bueno, un poco a colación de lo que has dicho antes de los estudios indies, yo soy de uno de ellos, de Minerantes, y un poco quería preguntarte, o sea, ¿qué consejo podrías dar a un estudio pequeño sobre el tema del environmental storytelling, teniendo en cuenta que muchas de las cosas que cuentan estas historias son hero assets, que haces solo para eso en ese momento, y desde un punto de vista indie es bastante jodido de poder hacer eso, es muy caro a nivel de producción. Yo os digo, es que... O sea, el environmental storytelling funciona cuando está blendeado con un entorno que parece real, que parece vivido. O sea, por ejemplo, si yo encuentro una habitación vacía y encuentro 2 cucharas encima de un mueble, pues no me está diciendo nada. O sea, lo que estoy es extrañado porque coño hacen 2 cucharas encima de un mueble. Si tú me pretendías contar que ahí viven 2 personas y me has puesto 2 cucharas encima de un mueble, tienes que volver a replantearte la manera de contarlo, ¿no? Yo creo que lo mejor es cierto que el environmental storytelling requiere assets. Podríamos debatir si son hero assets o no, porque aquí hay más cantidad que calidad. ¿Vale? Yo lo que te diría, si sois un estudio indie y quieres contar historias, necesitas muchos assets de entorno, compra packs de assets. ¿Sabes? O sea, es que a día de hoy en la Store tienes de todo lo que te dé la gana. Pero sobre todo piensa bien. O sea, ¿qué elementos necesitas poner al jugador para que se van a convertir en cadenas de eventos y que luego a interpretar? Porque a veces, cuando no pensáis en este workflow, lo que hacéis es colocar cosas, ¿no? O sea, pum, se colocan cosas y ya... Entiende bien, o sea, yo lo que me hago es una lista y digo, estos objetos van a provocar, o sea, van a darle a conocer al jugador esto. ¿Sabes? Elemento 1, elemento 2, elemento 3, van a ir a evento 1, evento 2, evento 3, y al final, cuando el jugador los lea, interpretará esto. Y luego los colocas, y así te haces una lista de todo lo que quieres contarle. Pero sí es cierto, o sea... Pero intentad, en vuestro caso, por ejemplo, si queréis un juego muy minimal, intentad a ver si podéis, de algún modo, hacer que los espacios parezcan vividos. Y luego cuando el juego esta mañana pensaba, está muy chulo, pero esa casa del principio, por ejemplo, no parece vivida. Parece una... O sea, todavía está en ese punto de primera pasada de set dressing, ¿sabes? Y ahora, ¿esto cómo lo convertimos? ¿Cómo lo desordenamos? Una casa está desordenada. ¿Por qué están todas las sillas iguales? ¿Sabes? ¿Por qué no hay una silla torcida? ¿Por qué no hay una silla más entrada y otra más salida? ¿Sabes? ¿Por qué no hay trapos? ¿Por qué están los trapos colgados iguales? Descuélgame alguno. Ponme trapos aquí y allá, ¿sabes? Suciedad en el suelo, roña en las esquinas. O sea, piensa en cómo hacerlo más vivido. Y luego el environmental, yo te diría, hazte esto, lo que hemos dicho hoy, las cadenas de los elementos, las cadenas de eventos y demás. Vale, creo que nos van a echar ya, o sea que bueno, si tenéis más preguntas yo estaré por aquí fuera un rato más y luego me vuelvo a mi hogar. Pero gracias por asistir, espero que os haya gustado.